Estamos del secretario de Transporte, Luis Pierrini, a raíz de denuncias por supuestas irregularidades en el reparto de subsidios. Después de esta renuncia de Pierrini, hubo una cadena de desplazamientos. El gobierno descabezó a la cúpula de 2 empresas ligadas a los trenes y Diego Cabot nos va a contar de qué se trata y va a desarrollar la información, bueno, con el profesionalismo que siempre tiene. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo andás, Laura? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Te saludamos acá con toda la mesa para que nos cuentes un poquito sencillo, como vos sabés hacerlo, qué es lo que pasó después de... ¿Por qué renunció primero Pierrini? Bueno, renunció porque le pidieron la renuncia, ¿no? Sí. Está claro. Sí, sí. Creo que desde Davos le pidió la renuncia directamente el propio Caputo. Pierrini, a diferencia de otros secretarios de Transporte, fue un hombre relativamente opaco, ¿no? No generó demasiado brillo en su gestión. No te olvides que ya es el tercer secretario de Transporte que vamos a tener, ¿no? Una de las sillas más calientes que tiene la política argentina, aunque parezca mentira, no pueden con ese tema. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue la secuencia en las últimas horas? Bueno, Pierrini venía bastante cuestionado por gente del sector, básicamente porque no se ocupaba demasiado de algunos temas que le llevaban, ¿no? No era una persona que en el sector la apreciaban demasiado, te diría. En las últimas semanas le llevaron una denuncia, un grupo de compañías de transporte agrupadas en 4 cámaras, le llevaron una denuncia diciéndole que había un tema complicado con un grupo empresario al que se le estaba desviando dinero, ¿no? Te hago un pequeño paréntesis acá. Sí. Hace un tiempo, de 2024, se cambió el sistema de subsidios y ahora hay como si te dijese una bolsa común, ¿no? Donde todos los transportistas tienen lo suyo o tienen su parte. Con lo cual, si uno se lleva más, irremediablemente hay alguno que se lleva menos. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Entonces, por eso es que estuvieron tan agrupadas cuando detectaron, según ellas, ahora te voy a contar qué dice la empresa cuestionada, o sea, había un desvío de dinero. ¿Cómo se hacía? Relativamente simple. Los boletos o los tickets que tienen recorrido más largo en el transporte metropolitano reciben mucho más subsidios que los que tienen recorrido más corto, ¿no? O sea, en los recorridos más cortos, el Estado pone relativamente menos respecto del total. En los subsidios más largos, los recorridos más largos, el pasajero justamente es el que pone menos y el Estado es el que pone más. ¿Y entonces, eso no sería lógico? Es lógico, sí, lo que sucedía, o no, bueno, es la lógica que está armada, a mi juicio está bien. Claro. Lo que sucede es que una empresa había mutado demasiados boletos cortos y todos habían secciones de boletos que se vendían X cantidad, que ahora se vendían 0, y secciones mucho más largas que pagan más subsidios, que ahora habían tenido un incremento muy grande, ¿no? Desde que se cambia ese sistema. Entonces, eso es lo que sucedía. Dejaban de entregar tickets cortos que tienen menos subsidios y entregaban o vendían tickets largos que tienen mucho más subsidios. Entonces, esa maniobra, según estas cámaras, había generado un perjuicio a la administración pública, si querés al fisco o si querés a la bolsa de todos ellos, para ser más, digamos, exacto, de 30.000 millones de pesos en el último año. Con lo cual, eso se lo presentaron a Pierrini. Pierrini no hizo demasiado. La verdad es que los atendió con bastante indiferencia. Como te digo, no era un secretario de Transporte muy activo. Y finalmente nosotros publicamos esa nota después de consultar a la empresa, a la acusada, que es la Nueva Metropolitana, y dijo, nosotros eso es falso. Todas lo hacen, dicen en algún punto. Pero más allá de eso, lo que sucede es que ahora se controla más el boleto, entonces mucha gente que sacaba boletos cortos y viajaba largo, ahora que la controlás, tiene que sacar el largo, por eso se ve esa diferencia. Bueno, dan sus explicaciones. Lo cierto es que nosotros publicamos esa nota el lunes, la subimos al diario el domingo a última hora y salió publicada en la edición del lunes, y 48 horas después el gobierno descabezó a todo el
gabinete de transporte, no solo al secretario, sino también dicen al subsecretario. Aparentemente también renunciaría el jefe de asesores y también descabezó a la cúpula de las dos empresas más importantes, dos de las tres, la tercera es Belgrano Carga, más importante de la Argentina. Ahora, de empresas Diego, estatales. ¿y dónde estaría, o sea, cuál sería, digamos, dónde está la corrupción ahí, la trama corrupta ahí? ¿Quién se beneficia? Bueno, claramente, por lo que te explicaba, se beneficia la Pierrini, empresa. por ejemplo. ¿Pierrini tiene que ver en esa trama o no? Bueno, no lo sabemos, Laura, estás haciendo la pregunta que todos quisiéramos contestar, ¿no? Y somos si periodistas, la cámara, Diego. claro, y sí. Las cámaras de transportistas que dicen, acá hay una persona que liquida mal los subsidios, ¿no? Y se lleva 30.000 millones de pesos más en el año. Mirá, Pierrini, le dicen, acá tenés la denuncia. Pierrini no hace nada. Bueno. Puede ser digamos, porque es un tipo inoperante o porque es por corrupto. Cómplice. No Claro, lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Ojalá lo supiera. Recién dijiste algo, digamos, que todos sabemos, pero me gustaría que lo expliques mejor, digamos, para que también nuestra audiencia comprenda bien, que el sillón del secretario de Transportes es uno de los más calientes de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, en realidad, no te olvides que este gobierno, como te digo, ya va por el tercero, ¿no? El primero fue Mogueta, que se mantuvo pese a que, ¿te acordás que él entró con el primer ministro, el superministro de Infraestructura, que duró muy poco en el cargo? Él quedó en una negociación que en su momento hubo con los cordobeses de Schiaretti al inicio de la gestión de Milei. Él queda ahí, se mantuvo y después fue reemplazado por Pierrini, y ahora Pierrini es reemplazado por un arquitecto que se llama Fernando Herman. Ajá, doble R. Sí, lo doble comentamos N. acá, sí. ¿Y Claro. quién es Fernando Herman? Es un arquitecto que no tiene mucha experiencia en el mundo del transporte, tiene más experiencia en el mundo de la infraestructura, ¿no? Por así decirlo, de la obra civil, más que del transporte en sí. ¿Por qué digo que es una silla caliente? Los números te lo indican, tercer secretario de Transporte en 2 años de gestión, ¿no? Del gobierno. Hay pocos lugares donde se haya pasado por tres, te diría, funcionarios distintos. Se me ocurre la jefatura de gabinete, ¿no? Con Nicolás Pose, después con Guillermo Franco y ahora con Manuel Adorni. Puede ser otros lugares, pero no hay tantos donde haya tres, ¿no? Sí, Dani. Diego, recordemos a la audiencia que los dos secretarios de Transporte del kirchnerismo están presos. Sí. Recordemos también que vos te debes acordar muy bien que este tema lo descubrió Leandro Despuy cuando estaba en la Auditoría General de la Nación, cuando se pagaban subsidios por kilómetros recorridos. Y yo me acuerdo que el juez Bonadía hizo el cálculo y daban la vuelta al mundo la cantidad de kilómetros que decían tener en una declaración jurada que presentaban. No hay forma de controlar, porque el curro antes pero era... Esto es lo que yo, mientras Diego hablaba, Dani, yo pensaba, a ver, lo que Diego está contando es La Nación publica una nota y al otro día descabezan la cúpula, esta cúpula de las compañías de trenes. ¿No hay un control que sepa, digamos, el secretario no hizo nada y no hay una forma de controlar esta trama que aparentemente es corrupta y que entraña, bueno, manejos por lo menos turbios del manejo de los subsidios? Claro, ¿Cómo puede ser que una investigación periodística derive en esto y que no haya otros controles institucionales? Bueno, yo te diría, me pagan una parte de mi sueldo, me la pagan por desconfiar. Yo te diría que, digamos, que hay complicidades históricas, pues si no, no se entiende. No, o sea, claro. vos, si tenés dudas respecto del tipo de pasaje que puede sacar un pasajero, eso tecnológicamente es muy fácil resolverlo, porque, por ejemplo, en el tren, yo no sé si ustedes saben mucho en tren, pero yo a veces voy al diario en tren, porque nos queda muy cerca, y vos pasás la tarjeta cuando entrás y la pasás cuando salís. Sí. Entonces, cuando salís, ya el sistema sabe cuánto viajaste y te descuenta ese ticket. Con lo cual, esto sería tan fácil de resolver poniendo una máquina validadora en la parte de atrás del colectivo, por ejemplo, ¿no? Vos te subís en X lugar, te bajás en otro, cuando pasás la tarjeta al salir,
bueno, se te descontará por el trayecto que hiciste, ¿no? Eso es relativamente sencillo y se termina el problema. ¿Y sabes cuánto sale esa máquina validadora para ponerle al colectivo? Sale alrededor de $170 instalada y quizás hasta menos si compras por cantidad. O sea que es muy sencillo de resolver. El SUBE es algo que debería ser muy fácil de controlar, también, porque es información que teóricamente es online y en tiempo real. Con lo cual, digo, si no se corrige, déjame pensar que no es porque no lo saben. Sí, Diego, lo sabe un periodista. una muy cortita. Sí, en por el favor. mapa del gobierno, ¿a quién respondía Pierrini? Bueno, Pierrini responde, la Secretaría de Transporte está dentro del Ministerio de Economía. Sí, eso sí. Pero digo, en cuanto a las lealtades en el gobierno. Y bueno, ahí nunca sabes demasiado bien, pero nadie que hoy por hoy está manejando, para que ustedes tengan idea, el cheque de subsidios que va a tener este hombre Herman para el año y el que tenía Pierrini hasta hoy, que lo echaron, o hasta ayer en realidad, es de 1 billón, con B larga, billón y 12 ceros, billón de pesos para repartir en el año. Entonces, nadie que maneja esa cantidad de dinero no tenía la venia del ministro de Economía, ¿no? Claro, claro. Nadie, de hecho es nadie. Caputo quien lo echa, ¿no? De hecho es Caputo, el propio Caputo, Exacto. el que Diego, lo saca. gracias Sí. por la clase, de la clase de trenes y el curro, podemos así decir, que se puede hacer con los trenes. Bueno, empezando por, no sé, me viene a la mente Ricardo Jaime, ¿no? Por ejemplo, un coimero confeso, Sí. de los que Por ustedes... esa causa que yo recién estaba Nadia, ahí estaba procesado debido, estaba procesado. Claro. Yo no sé en qué terminó, pero había habido procesamientos por manejos irregulares en esta masa enorme de dinero, de subsidios al transporte público, ¿no? Bien, Diego, muchas gracias. Muchas gracias. No, Te por nada, les mando un saludo gracias por grande. además recibirnos. Sabemos que estás escribiendo para el diario. Gracias por la charla. Un abrazo desde acá. Saludos. Bueno.